www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, Demar, he hablado mucho, hable usted un poco qué pasó ayer en el Congreso de Colombia. Pues, doctor Fernando, ayer hubo jornada atípica porque pues ayer era día jueves, 11 de mayo, y usualmente los jueves no sesiona el Congreso de la República porque los congresistas se van de trabajo en regiones. Pero ocurrió lo que se esperaba y era que hubiera debate sobre la reforma a la salud, la reforma de doña Carolina Corcho. Pues muy bien, vaya sorpresa la que nos hemos llevado. O sea, lograron votar varios de los artículos que no tienen proposición y en la votación votos positivos sobre 16 de ellos, hubo 4 de liberales y 2 del partido de la U. Esa es la sorpresa. Sí, los liberales que tanto han dicho que no acompañan la reforma a la salud y los de la U que tanto dijeron que tampoco la acompañarían. Aquí los únicos que cumplieron entre los 3 partidos que... ¿Aló? Demar. que estuvieron sentados a manteles esta semana, ¿no? Tuvimos una interrupción, Demar. No sé si me están escuchando ya, ¿sí? Ahora sí. Ok, le decía yo que, doctor Fernando, de esos 16 votos positivos a los artículos que no tenían mayor discusión en la reforma de la salud, se votaron 4 liberales y 2 del partido de la U. Los mismos partidos que habían negado que seguir o apoyar la reforma a la salud de Carolina Corcho. Lo cierto es que la política es dinámica y los liberales están votando positivo. Los mismos los del partido de la U, que como lo dijimos aquí, ya habían hecho el giro en U y estaban listos para apoyar al gobierno de Gustavo Petro. Hay sobre la mesa 450 proposiciones, lo que conduce el debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que definitivamente con el señor Escaf desconoce todo principio básico del reglamento de la Ley Quinta. Así que, pues, digamos que no son buenas noticias, definitivamente. Bueno, recordemos que la Ley Quinta es la que gobierna el funcionamiento del Congreso de la República, ¿no? Para Correcto. que no nos vamos con tecnicismos que la gente no entiende. El reglamento del Congreso de la República. Reglamento del Congreso de la República. Sí, cómo funciona el Congreso de la República, cómo trabajan las comisiones, cómo trabajan las plenarias, cómo se preparan las leyes, cómo son los proyectos de ley, qué publicaciones hay que hacer para que la gente sepa, el pueblo sepa en qué está trabajando el Congreso de la República y demás. Muy bien. Bueno, Demar, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en mayo de 1957 hubiéramos tenido este fiscal? Porque, ¿qué pasó en mayo? Pues pasó en mayo del 57 que los dirigentes políticos, los de los dos partidos, se unieron, después de haberse odiado tanto, se unieron para defenestrar al general Rojas Pinilla, para sacarlo del poder con un paro cívico donde no se disparó una bala por parte de los que hacían el paro, no se mató a nadie, no se rompió un vidrio. 2 estudiantes, Tamayo y Aparicio, fueron muertos por la policía, más por accidente que porque los quisieran matar, pero defenestraron al general Rojas Pinilla. Si hubiera estado ahí Barbosa, hubiera metido a la cárcel a Alfonso López Pumarejo, a Alberto Lleras Camargo, a Carlos Lleras Restrepo, a Mariano Espina Pérez, a Laureano Gómez, a Guillermo León Valencia. Los hubiera metido a todos a la cárcel por decir que había que defenestrar al presidente y Rojas Pinilla era el presidente, pues también era el presidente que gobernaba, ¿no? Sin duda, doctor Fernando, eso hubiera ocurrido porque hay que congraciarse y hay que correr para poder crear un ambiente o una situación política
¿Por qué no las tiene todas consigo Gustavo Petro? El escándalo hoy en Colombia es el viaje de más de 1.800 millones de pesos que nos cuesta a los colombianos la visita por cerca de 8 días de la señora Francia Márquez al África, donde aterrizó el día de ayer en horas de la tarde. Entonces, acá, a necesidad de poder tapar un poco y crear una situación diferente, pues salen con este escándalo producto de una entrevista con un periodista muy altanero, quien desconoce simple y llanamente el significado de la palabra defenestración. Doctor Fernando, es así y es muy grosero. Yo lo siento como casi una humillación a la persona, la forma en cómo se dirige el coronel John Marulanda. Pero lo que no entiende ese periodista y lo que no entiende Colombia en alguna proporción, los que están atacando la defenestración, es que, por ejemplo, recuerden, a los que se les olvidó, que por allá en el año 2020 el senador Roy Barreras, del partido de la U además, estaba proponiendo un referéndum para revocar a Duque. Estaba proponiendo defenestrarlo. Eso era defenestrarlo. Claro. Y no lo metieron a la cárcel. Ni tampoco hicieron escándalo, ni tampoco el fiscal salió corriendo a decirle abro investigación. No, nada de eso. Nada de eso. Entonces, vaya forma de ver las cosas. Y una recomendación para los que tienen la duda todavía: leerse los artículos 174 y 175 de la Constitución Política, donde se indica que corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República o quien haga sus veces. Y cuando vean el artículo 175, lean el numeral segundo que dice: si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones o a indignidad por mala conducta, el Senado que la destitución del empleo. Eso es defenestrar. Eso es defenestrar. Eso es defenestrar, señor fiscal, señores. A lo que se refirió el coronel John Marulanda fue a defenestrar al presidente utilizando los mecanismos constitucionales que ahí están, está escrito en la Constitución Política. Y entonces eso es un acto puramente político, democrático, de opinión política, y se le viene el mundo encima al coronel John Marulanda por decir lo que todo el mundo dice cuando quiere salir de un gobierno. No, a este presidente hay que salir del presidente, hay que destituirlo. Esto tiene que cambiar. Con este hombre no podemos seguir. No podemos seguir con Maduro, no podemos seguir con Ortega, no podemos seguir con Díaz-Canel, no podemos seguir con estos presidentes indignos. Hay que defenestrarlos. Bueno, y eso se volvió pues una locura en contra de un hombre recto y honorable y serio como el coronel John Marulanda, o que salieron a hacer 10,000 oficiales en retiro de las fuerzas militares a pedir la salida de Petro, ¿o no? ¿Fue contra Petro? Fue claro, contra Petro, sí. Lo que había en el fondo era una petición para que lo defenestraran. Yo creo que no tiene ningún misterio a la luz de los mecanismos modernos, constitucionales y políticos para cambiar un régimen. Así no le guste al cronista de Caracol. Y se le venga al coronel John Marulanda con esa ferocidad, como si hubiera incitado a la violencia. Los que citaron a la violencia, al odio, a romper los camiones, esos fueron los amigos de Gustavo Petro. Esos fueron los que decían que había que hacer ese paro violento. Y ahí sí no hay nada, ¿no? Ahí sí no hubo proceso. Ahí no hubo escándalo para nadie. Ay, es que en este país es cosa seria. Recuerdo en mayo del 2021, cuando ya estábamos en pleno ataque por parte de lo que se configuraban casi unas milicias urbanas. Claro, mataron a 3 policías, por supuesto. Bloquearon más de 400 vías en Colombia. Claro, con radioteléfonos que tenían armas. O si no, ¿de dónde o cómo mataron a los policías? Pues con armas, obviamente. Había mensajes por redes sociales que decían que iban a hacer un golpe de Estado y que iban a sacar al presidente Duque de Palacio de Nariño. Y ahí no hubo escándalo. Ahí todo el mundo guardó silencio, prudente silencio. Pero pues ahora sí hay que crear escándalo. O se pudieron manifestar en contra, que para eso es la democracia.
para estar a favor o en contra de las cosas. Pero si a uno le parece muy malo un presidente, está en todo su derecho de decirlo que a ese señor hay que destituirlo. En todo su derecho. Y puede acudir a la Cámara de Representantes a presentar el denuncio correspondiente. Y no está siendo subversivo, ni eso es sedición, ni eso es ningún delito político. Eso es ejercicio de la democracia. Por eso se decía que un gobierno es un plebiscito permanente. Está dependiendo de la voluntad del pueblo que lo mantiene. Claro. O deja de gobernar porque el pueblo ya no lo mantiene. Lo defenestran. Yo no sé el nombre. ¿Por qué no miramos el significado que tiene, según la Real Academia de la Lengua, la palabra defenestrar? Se lo tengo, doctor Fernando. Sí. O impulsar de un cargo. ¿Quiere repetirlo porque tenemos problemas de comunicación? Destituir o expulsar de un cargo. Eso es defenestrar. Eso es defenestrar. Eso es defenestrar. Destituir de un cargo. El pueblo colombiano tiene derecho a destituir un mal presidente. Tiene el más perfecto derecho. Y la Constitución lo prevé. Y el pueblo colombiano ejerce ese derecho a través del Congreso. Y si el presidente no es digno de estar en la presidencia, le revocan el mandato y lo defenestran. No fue lo que se intentó en su momento, doctor Fernando, con Ernesto Samper y la investigación alrededor del escándalo del ingreso de dineros calientes a la campaña. ¿No fue eso el proceso 8000? ¿Un camino para defenestrar al presidente Ernesto Samper en aquel momento? Claro, aquí estoy y aquí me quedo porque estaba caído. Estaba caído y ahí le tendieron unas manos y lo mantuvieron en el poder contra la voluntad del pueblo que decía yo no quiero ese presidente por indigno. Y ahí no hubo delito político ninguno, ni hubo fiscal que se manifestara en contra de los que protestaban porque el presidente hubiera sido elegido con dinero del narcotráfico. ¿Qué fue lo que pasó? Era un presidente que dependía del narcotráfico y que dependió del narcotráfico para su elección. Bueno, y el país y la gente protesta. Entonces uno protesta ¿para qué? Decir... No, el problema es de ignorar qué significa algo y de salir a suponerlo y de crear pues una situación que obviamente sirve al presidente de Petro en estos momentos crear este escándalo porque tenemos el tema de doña Francia y tenemos el rechazo generalizado a Gustavo Petro, o me van a decir que ese 61% de personas que rechazan la gestión del presidente Petro es si no lo quisieran defenestrar. Bueno, revisemos su canal de comunicación porque se está interrumpiendo de mar en momentos muy importantes de lo que usted está diciendo. En todo caso, el presidente no tiene sino un respaldo favorable del 30%. Y eso, pues, eso habría que verlo. Pero 30%, ¿qué quieren los demás? Pues que el presidente cambie o que el presidente se vaya y que no intervenga pues el fiscal a poner en la cárcel al 60 y tantos % de los colombianos, porque no ven con ojos favorables el gobierno de Petro. Bueno, era lo que le faltaba al país. Era lo que le faltaba al país. ¿Qué es esto? Que si el precio de la cocaína sube, tenemos éxito. Claro, sube porque hay menos. Y hay éxito en el combate contra la cocaína. Si baja, fracasamos. Quiere decir que hay mucha cocaína. ¿De quién es la frase, Amar? Es del presidente Gustavo Petro, que intentó explicar en qué consiste su nueva enfoque de lucha contra el narcotráfico. Entonces, muchos no entendieron qué significaba eso. Recuerde que el presidente Petro ha planteado una lucha contra los cabecillas y contra los narcotraficantes. Él dice no contra el productor, el pequeño productor, sino contra los grandes productores. Y pues eso ayer no entendía a qué se refería. Muy bien. Bueno, el presidente que no está combatiendo el narcotráfico, ahí hablamos con Guillermo León, el nuevo presidente de ACORE, que estaba totalmente de acuerdo. El presidente Uribe le devolvió la paz al país, ¿cómo? Combatiendo la cocaína.
combatiendo el narcotráfico. Ese fue el tema central de la búsqueda de la seguridad del presidente Uribe, que se la devolvió a los colombianos. Y cuando terminó, la coca se estaba acabando y los cultivos de coca se estaban acabando y la gente estaba tranquila y estaba feliz. Pero vinieron después los que vinieron e hicieron lo que hicieron. Y estamos en manos de la cocaína. 300.000 hectáreas sembradas de coca fue la cifra que nos mencionó el general Guillermo León. Y es la cifra que todo el mundo tiene en la punta de los labios. Debemos estar por los 300.000 hectáreas sembradas de coca. Lo que quiere decir que los que mandan en Colombia son los narcotraficantes. Los colombianos y los mexicanos que están en Colombia también. Bueno. ¿Tiene alguna otra cosa de mar o sigo yo con mi cantaleta? Doctor Fernando, sí. Ayer vimos a Claudia López hablar del Cundinamarca con las FARC. Ella dice que las FARC está ya en el Sumapaz y dice que están para atormentar a Bogotá. No, yo no creo que las FARC estén para atormentar a Bogotá y Cundinamarca, como lo dice la señora alcaldesa. No, están para sembrar terrorismo, que es lo que hacen y lo que saben hacer. Lamentable estas noticias. Yo creo que esta es una noticia, doctor Fernando, que perfectamente pudiéramos estar leyendo hace 22 o 25 años en esta zona del país. Y para tomarse el poder. Claro. Los que ellos quieren es el poder para seguir con su negocio. Su maldito negocio que está moviendo más de 2.000 toneladas métricas de cocaína a $100 el gramo. Repito, es el mejor negocio de América, mejor que los de Elon Musk y que los de todos los grandes empresarios de los Estados Unidos. Los de la cocaína son los ricos. Y en esas manos estamos y el presidente Petro no los enfrenta, el presidente Petro no los combate, el presidente Petro ahí los deja. Que ha habido unas incautaciones, sí ha habido unas incautaciones. ¿Que ha hecho quién? La Armada de Colombia. La Armada de Colombia, y son unas incautaciones, pero sume toneladas. ¿Y le darán cuánta? 100, 200 toneladas a lo sumo. Estamos hablando de 2.000 toneladas métricas por año. Más de 2.000 toneladas métricas. Entre tanto, doctor Fernando, la FLIP se ha pronunciado, la Fundación para la Libertad de Prensa, se ha pronunciado sobre el caso del presidente Gustavo Petro y los medios de comunicación. Y ha dicho que el presidente Gustavo Petro ataca y promueve una imagen negativa sobre la prensa. También dijo que sus mensajes le restan credibilidad al periodismo y abren una puerta a la criminalización de los medios de comunicación. Esto ante los constantes trinos donde ataca la información que reproducen los medios de comunicación. Bueno, la FLIP se manifiesta, alguien que se manifieste. Porque en Venezuela no se manifestaron y la prensa toda quedó en manos de Maduro. Y en Nicaragua la prensa toda está en manos de Ortega. Y en Cuba no hay prensa libre ninguna desde hace cuántos años. Y la FLIP en silencio. Entonces es bueno que ahora diga alguna cosa. Tardía, pero que la diga, ¿no? Pues le está diciendo, doctor Fernando, la está diciendo y vale la pena lo que ha venido advirtiendo y las advertencias que le hace el presidente, porque no está bien definitivamente que cada vez que no le parezca algo salga a criticarlo, porque no sabemos a qué horas gobierna. Es más lo que trina que lo que puede hacer seguramente en la vida. Pareciera que se disputa entre trinar y echarse unos discursos que además todos son larguísimos. No existe un discurso de menos de una hora últimamente. Todos están por encima de la hora. Difíciles de escuchar. Bueno, a otro que hay que defenestrar es al ministro de Defensa Nacional. Hay que defenestrarlo cuanto antes. Ya pareciera que no hay ministro. Petro defenestró, fueron 7 u 8 ministros los que defenestró Petro. 7 ministros. 7 ministros, muy bien. Pero le falta el ministro de Defensa, que es un desastre, que venía de Guatemala, donde dejó huellas de su incapacidad y de su mala voluntad contra la democracia liberal y de su tendencia a sostener y apoyar regímenes izquierdistas comunistas,
como el régimen al cual él pertenece. ¿No? Las imágenes ayer, doctor Fernando, llegaron desde el Patía, en el departamento del Cauca. 26 soldados fueron secuestrados por lo que han llamado son campesinos. Ante eso, el ministro de la Defensa dijo que era inadmisible la actitud asumida por campesinos al impedir que los soldados, en cumplimiento de su deber y acatando las órdenes del presidente, destruyeran laboratorios de cocaína. En eso quedó. No hay nada más allá. Lo que sí es cierto es que no veo las acciones legales judiciales en contra de estos secuestradores que simplemente están protegiendo su negocio. La cocaína. Y a quien llaman campesinos. Son bandidos, son narcotraficantes y tienen que ser reprimidos con todo el peso de la ley. Pero el ministro de Defensa de eso no entiende, ni le interesa, ni sabe, ni le importa, ni lo quiere hacer. Y estamos en manos del narcotráfico. Esa es la verdad. Bueno, queridos amigos, pendientes de lo que pasa en la frontera sur en los Estados Unidos, pendientes de esta campaña infame que se está levantando contra el coronel John Marulanda por parte del fiscal general de la Nación por hacer un acto democrático absolutamente libre y claro, que es pedir la salida del presidente. ¿O no se puede? No se puede, fiscal. Está prohibido. Está prohibido. Dígame dónde está prohibido pedir un cambio de presidente. Cuando uno considere que el presidente es malo, que no está cumpliendo su deber y que le está haciendo daño al país, ¿no tiene derecho a pedir que lo cambien? ¿No tiene derecho a pedir que salga del poder? ¿No tiene derecho a usar los mecanismos constitucionales para sacarlo del poder, es decir, para defenestrarlo? Ay, señor fiscal. Ay, que hubiera sido del país el 10 de mayo de 1957 si usted hubiera sido fiscal. Ay, Dios mío. ¿Cómo le parece? Repito, López Pumarejo, Mariano Espina Pérez, Laureano Gómez, Guillermo León Valencia, presos por orden del fiscal porque querían defenestrar al presidente de la República, como terminaron por defenestrarlo. El 10 de mayo de 1957. Gloria a esos próceres del país que salvaron a Colombia de un régimen totalitario que Colombia no hubiera podido soportar. Y queridos amigos, nos vamos hasta mañana. Hasta mañana, perdón, hasta el lunes, ¿no? Ya se acabó esta semana. Sí, señor, hasta el lunes. Hasta el lunes, a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo para que tu techo quede bien hecho.